Human Talent, consultoría en nómina, seguridad social y cierre contable. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Arturo Vargas y soy consultor de HT. Hoy los acompañaré, seré su guía en este video Interfaces parte 1. Interfaces contables. Hoy nos vamos a centrar en hablar sobre este tema, muy importante para todas aquellas personas que trabajan con la nómina. Siempre al final de mes es muy importante entregar al área contable toda la información que salió de la nómina. Ese traslado de información se hace mediante unos documentos. Esos documentos en muchos casos pueden salir de un software, que es el que los genera. En algunos casos no tan recomendable, pero también se hace de forma manual. Y estos documentos con esta información son cargados mes a mes. Algo que debe quedar perfecto para que no tengamos ningún inconveniente posteriormente cuando llegara a haber algún proceso de auditoría o visita en el que nos soliciten información y que debe estar cada uno de los datos colocados de una forma perfecta. Para ello, hoy en este tema de interfaz contable lo que vamos a tratar son dos temas muy importantes. Un tema técnico y un tema operativo. El tema técnico va a tratar todo el tema de cómo son los formatos, sus estructuras, características y a lo último unos temas puntuales de recomendaciones. Ahí vamos a tener una teoría. Y luego vamos a tener ya una parte práctica, vamos a conocer el interior de una interfaz contable y cómo se estructura y funciona para cada uno de estos tipos, digamos que principales o que se generan de forma más frecuente para estas aplicaciones contables. Este segundo tema operativo de cargue y de validación de información también fundamental antes del cargue, porque esto se debe siempre revisar antes de pasar la información. Lo vamos a ver en un siguiente video que estaremos colocando próximamente. En el tema técnico y focalizándonos en él en nuestra parte teórica, vamos a decir que existen diferentes formatos que son de generación de interfaz compatibles a muchas aplicaciones contables. Existen documentos de salida que pueden ser en formatos de Excel, en formatos de CSV, que son aquellos que se generan mediante una delimitación, sea por comas o por punto y coma, y de tipo texto, que pueden también ser delimitados por espacios. El último que están viendo, o sea, ya digamos que es un tema de un web server que ya antes de que yo cargue o pase una interfaz se carga de forma automática mediante un diagrama de flujo que es un archivo en XML, viaja la información, es un tema mucho más avanzado. ¿Qué pasa? En estos temas técnicos, pues siempre o la mayoría de aplicaciones contables cuentan con una plantilla pro forma. Es muy importante que ustedes le soliciten a su área de contabilidad, a su área financiera, que les pueda suministrar estas plantillas para que ustedes las conozcan detalladamente. Muchas de estas aplicaciones, entre las más robustas, cuentan con estos formatos en Excel que ya hasta detallan en la primera fila los títulos de lo que debe viajar en cada una de ellas. Se recomienda casi siempre, adelantándonos a lo que ya vamos a hablar al final, de que los cargues en lo general puedan hacerse en Excel, porque esto facilita tanto que yo pueda revisarlas como que en algún momento, si se requiere, se puedan aplicar algún cambio a la interfaz. Estas interfaces, ¿qué viaja? Debe viajar información siempre que corresponde a temas de nómina, seguridad social, para fiscales y provisiones que puedan tener en el mes. Importante que muchas empresas no solamente viajan provisiones de ley, sino también provisiones extralegales que ellos necesitan que queden dentro de su contabilidad guardadas para cuando se genere como tal el pago de las mismas, tener este dinero ya allí. Es importante que estas interfaces cuando se envíen se le dialogue al área contable cómo requiere que viajen. Muchas de las interfaces pueden ser que le digan yo necesito una interfaz cada vez que hago un trámite. Entonces si es así, cuando yo pague una liquidación, unas vacaciones, mi nómina, siempre va a salir una interfaz. O también consultar si lo que requieren es una única interfaz o un único trámite, que lo que yo haga es entregarlo solamente al final de mes. Eso también facilita bastante, pero pues es un manejo ya contable que deben entrar a dialogar con esta área y asimismo realizar el trámite, digamos, técnico, si es en un software de nómina,
parametrizarlo de esta forma, o si es de una manera manual, tener el tiempo y ya como el protocolo o el manejo necesario para la generación de cada una de estas interfaces. ¿Qué es necesario? Que siempre y antes de que yo las entregue deben de estar auditadas, verificadas. Una interfaz no se entrega solamente, debe ser como tal revisada. Como les menciono en nuestro siguiente video, vamos a entrar a verificar cómo se verifica, valga nuevamente la redundancia, una interfaz contable y cómo puedo verificar que el contenido de la información sea congruente o con los pagos que realicé o con las provisiones que voy a llevar. Ya mirando como tal el tema de qué tiene o qué contiene de forma técnica una interfaz, encontramos que pueden dividirse en tres partes. No necesariamente una interfaz tiene las tres partes, puede tener solo una de ellas, que lo fundamental es que tenga su contenido o detalle que llamamos cuerpo, pero en muchas de ellas también encontramos un encabezado y un pie. Al hablar de cada uno de ellos, ¿qué decimos? El encabezado será la primera línea o las primeras líneas. Muchas interfaces en esa primera línea, que va en esa primera fila, resume los datos, por ejemplo, del NID de la empresa, el nombre de la empresa, qué tipo de cargue tengo, si es de nómina, seguridad social, una fecha. Este es el primer ítem que puede viajar en la interfaz. Algunas lo llevan, otras no. El cuerpo ya es el detalle de la información. Aquí va todo el dato, todos los datos o la información correspondiente a los importes, pagos, descuentos que se han aplicado en cada uno de los procesos que se realizaron en el mes dentro de la nómina. Y en el pie, como tal, se incluyen son los totales. Totales que son las sumatorias de aquellos conceptos que viajaron con valor. Pueden ser los importes o pueden ser, por ejemplo, también algún consecutivo que en muchas interfaces también requieren que se les informe. Si ya entramos a mirar cada uno de los formatos más comunes, encontramos que el fundamental y el más usado es el Excel. Este tipo de formato permite que nos podamos evitar ciertos conflictos que tienen otros tipos de formatos de interfaz. Por ejemplo, aquí no tenemos una limitación tan amplia en temas de restricciones a campos, en condicionales que se le puedan colocar a campos o limitaciones. ¿A qué me refiero? En interfaces que pueden viajar en otro formato, puede exigir que una celda viaje en condición derecha, izquierda, que tenga un límite de números de caracteres acondicionados que sean de tipo formato, de tipo fecha, algún tipo formato especial que en estos documentos en Excel en la mayoría de casos no aplica y eso hace que nos facilite el que viaje más fácil este documento. También es habitual en estos documentos en Excel que la primera fila contenga un título. El título es como la llave de entrada a la aplicación contable y con eso él reconoce qué información va a viajar por intermedio de esa columna. Ese tipo de formato es muy usado al igual que también el que les voy a presentar ahora. Este se llama CBS con delimitaciones. Puede viajar en un tipo de formato similar a la plantilla de Excel o puede viajar en un formato como bloc de notas TXT. En estos tipos de documentos que son CBS, la diferencia la centra en que la división por columnas está establecido por la coma o el punto y coma. Como tienen diferente cantidad de caracteres cada una de estas celdas, por eso no se muestra lineal la interfaz, sino que tiene desviaciones en cada una de sus filas. Esto no demuestra que está mal la interfaz. Como se puede mirar o como lo vamos a mirar en un momento dentro de nuestra parte práctica, veremos que dependiendo del número de caracteres, asimismo será la longitud que tenga cada una de las filas. Otro documento que tenemos es el de tipo texto. Este tipo texto TXT también es muy común. Digamos que las interfaces lo usan por seguridad. Aquí es muy difícil entrar a trabajar con la interfaz porque podemos entrar a cortar información y es delicado en el sentido en que podríamos o quitar datos o que ya no suba la interfaz. Por tanto, una verificación de estas
normalmente se aplica, y ya lo vamos a ver posterior en recomendaciones, en que se tome siempre una copia y sobre la copia lo trabajemos. Este documento texto normalmente en su primera línea no trae títulos, aunque aquí vemos un ejemplo que los trae. Habitualmente lo que hace estos interfaces es que arrancan desde su detalle y desde ahí se registran los datos. Otro dato importante de este tipo de interfaz es que la separación o los espacios de blanco que ustedes observan entre cada una de las columnas se tienen que rellenar y se debe informar cómo será su relleno, si su relleno se hará en espacios en blanco o se rellenará con ceros. Hay muchas interfaces de este tipo que no dejan ningún campo en blanco, sino que aquellos que quedan siempre se podrán rellenar en ceros. Ahora vamos a ir a nuestra parte práctica para explicarles un poco más al detalle. Bueno, vamos a entrar a mirar ahora nuestra parte práctica. Dentro de la parte práctica, lo primero que vamos a entrar a identificar es la especificación general de una interfaz contable. Es lo que ustedes están viendo en este momento. Esta especificación se detalla en un Excel, pero en realidad las columnas que contiene o la forma como la vamos a describir aplica para cualquier tipo de interfaz, sin importar el formato. Puede ser un Excel, un TXT o un CSV, siempre va a tener en esta secuencia, estas columnas, no necesariamente el mismo orden, pero sí es habitual que contenga esta información. Para darles una explicación de cómo va a funcionar esta especificación, les voy a detallar qué resume cada una de las filas, sobre todo en sus títulos. En la fila 2 vamos a mirar el nombre del campo. Con ello vamos a conocer cómo se llama cada una de las columnas en la interfaz. Estos nombres de campo en algunos casos viajan dentro de las interfaces, sobre todo en aquellas en Excel, en algunas otras no, pero nos pueden servir como una solución en caso de que sepamos para qué sirve o cómo se llama. En la siguiente fila encontramos el tipo de campo. También es muy importante porque algunas interfaces también no admiten la información cuando no tienen este tipo de salida del dato. Quiere decir que le digamos si es de tipo número o si es alfanumérico o si es de tipo fecha. Esto yo cómo lo determino. Cuando yo entro y valido en formatos de tipo celda, en el formato tipo celda, por ejemplo, cuando estoy trabajando en Excel, él me permite conocer la categoría y aquí es donde yo tengo que tener claro si lo dejé de tipo alfanumérico, quiere decir que me admite números o letras, si es de tipo número solamente o es de tipo fecha. Lo habitual es que se usen estos tres y así debe quedar el tipo del formato. El tamaño. Muchas de las interfaces permiten que se puedan ingresar por cada una de las columnas un cierto número de caracteres. Quiere decir que dependiendo del tope de caracteres, hasta ese límite me admite. Y en la descripción, que es nuestra siguiente fila, podemos detallar ya una información más exacta de qué viaja por esa columna en la interfaz. Siguiente es un detalle o un ejemplo de cómo viaja el contenido de la información de la interfaz. Ahora hablemos de cada una de las columnas. El tipo de documento que resume. Como tal, el tipo de documento informa a la contabilidad qué información estoy enviando en bloque a su contabilidad. La mayoría de veces esta información en nómina tendrá un número. Entonces, si es nómina, tendrá un dato. Pero si hablamos de que estamos subiendo información de compras o estamos subiendo información de inventarios o estamos subiendo información de otras áreas, tendrá otro tipo de documento. Este, al ser de nómina, siempre será el mismo y en este caso nos habrán informado un número que en el caso del ejemplo es 100. La sociedad. Habitualmente la sociedad remite a la razón social de la empresa. Si hablamos de que tenemos varias razones sociales, podría que ya no fuera un campo fijo, sino serían varios, aun cuando lo habitual es que se suba una interfaz por razón social. Quiere decir que sí sería un campo fijo. Al ser alfanumérico refiere a que yo puedo tener datos que son en este caso, como los ven en el ejemplo, letras o números. La combinación me hace que se convierta en alfanumérico. El consecutivo. El consecutivo trata sobre un número ascendente o descendente que yo puedo tener dentro de mi interfaz. En este caso de ejemplo, si ustedes observan, se repite varias veces el mismo número en varias filas y solo después de una repetición pasamos a que ya sea ascendente. ¿Por qué se repite? Porque en este caso la interfaz hace que solo ascienda cuando se cambia el centro de costo o el centro de beneficios.
cuando tengo otro centro de costo o otro centro de beneficios y después de que ya he pasado toda la información de mis terceros que corresponden a ese centro de costo, ya veré uno siguiente. Más adelante en esta especificación, en el centro de costo, veremos cómo se comporta con un mayor detalle el consecutivo. La fecha de origen y la fecha de cargue. En este caso es de tipo fecha. Y hay que tener mucha importancia en esta columna, en esta celda, la información que corresponde al ordenamiento de la fecha. Si ustedes ven, inicia con el día, luego está el mes y finaliza con el año. En algunas aplicaciones puede tener este orden, en algunas otras puede que sea inverso o que inicie por el mes y no por el día. Es importante este orden también para no cometer errores. Y como les mencionaba al principio también en la parte teórica, es importante que la fecha corresponda a la fecha en la que yo realicé el cargue en la aplicación contable. ¿Qué quiere decir? Que si yo hoy estoy subiendo la información a la contabilidad, sea la misma fecha de origen y la misma fecha de cargue. Ahora, cuando hablo del tipo de interfaz, estos tipos de interfaces sí estoy cargando la de nómina, la de provisiones, la de seguridad social, puede que viajen separadas o unidas. En este caso, se informa que podrían viajar como un campo fijo si estoy subiendo información solo de nómina. Entonces podría ir una N y una A. O si es seguridad social, o si es provisiones. En este caso siempre irían con una letra que los denominaría. Si subo todas al tiempo, podrían ser de nómina y podrían subir todas con esa misma nomenclatura. Hay interfaces que también tienen espacios en blanco, que son espacios que dejó la aplicación contable para subir información que en este tipo de formato no la requiere para la de nómina y por ello no se suben datos. En este caso, cuando quedan en blanco, siempre se deben de dejar de tipo alfanumérico. Si seguimos, encontramos la moneda. Muchas, si no decir todas las interfaces y las aplicaciones contables lo requieren. Como estoy hablando que es una interfaz en Colombia, estoy hablando que manejo pesos y la denominación de los pesos se denominará siempre con la letra COP. En este caso es importante que sea alfanumérico, amigos, porque en este caso están viajando letras. El detalle de la interfaz. Muchas interfaces nos permiten que le podamos colocar un texto que nos ayude a determinar con mayor detalle qué información es la que estoy subiendo. Acá en el ejemplo estamos diciendo que corresponde a una interfaz de nómina del mes de febrero de 2017, pero puede colocarse en otros datos. También habrá un encabezado del documento. Muchas veces también se le puede colocar la denominación del tipo de documento que estoy subiendo. Entonces, que hace referencia a la primera columna. Estoy subiendo datos de nómina. Otra información clave dentro de las interfaces y que las manejan muchas corresponden a las claves de contabilización. ¿Qué son las claves de contabilización? Me corresponden a que yo pueda determinar qué son débitos y qué son créditos. Habitualmente las interfaces pueden tenerlo con la denominación D de débito o C de crédito. O en otras interfaces como la que estamos viendo, también pueden haber tipos de contabilización determinados por números. Por ejemplo, los 40 son débitos y los 50 son créditos. En este caso, con ello, determino cuál es el debe y cuál es el deber. El importe. El importe es el valor, quiere decir cuánto yo estoy subiendo en dinero de interfaz a la aplicación contable. Aquí este es de tipo numérico. Acá en esta interfaz o en las interfaces hay que tener mucho cuidado, sobre todo en que pueden haber decimales. Si llegaran a verlo, la separación tiene que tenerse clara de cuáles van a ser la separación de esos datos, si con una coma, si con un punto o si se van a redondear y no se requiere que viajen decimales. Centro de costo. Recuerdan que les mencionaba hace un momento los centros de costo con el tema puntual de nuestro número ascendente que correspondía al consecutivo. Si ustedes veían que yo les mencionaba que ese número ascendente era por centro de costo. Si vemos, aquí llegamos del centro de costo que en el ejemplo es 20.000 y ya arranca después otro nuevo centro de costo 20.300.
En él vemos el ejemplo claro de cómo va ascendiendo. El centro de costo es un dato que nos permite enviar a cada una de las áreas el costo asignado que refiere a los datos de gasto que tendría la empresa. Cuando validemos en nuestro próximo video información de cómo se verifica la interfaz, con detalle veremos ya cómo se hace esta partición y verificación. Tenemos otro dato que es en blanco, también no lo requiere la interfaz para el caso de los datos de nómina, pero hay que respetar la columna. Un texto que podemos colocar, en este caso un detalle particular que le colocáramos a nuestra interfaz, y por último un identificador. ¿Qué son los identificadores? Son los encabezados que también inician cuando yo estoy iniciando o finalizando un centro de costo. Similar a lo que vimos hace un momento, arranca el nuevo centro de costo, arranca con una letra y se mueve con una siguiente. Y cuando terminamos nuestro centro de costo y arranca uno nuevo, pasa de nuevo lo mismo. Esta sería nuestra especificación. Ahora vamos a ver ya el detalle de cómo es el manejo interno en cada uno de los tres ejemplos de interfaz contable. Esta es una estructura de interfaz en modelo Excel. Si ustedes ven, no cuenta con un encabezado o título, arranca o inicia desde su detalle y la compone todo un trámite de información hasta el final de la misma. Los datos en este tipo de interfaz son básicos en cuanto a que nos permite poder validar la información que viaja. Como lo vimos hace un momento dentro de la especificación, si yo quisiera entrar a revisar, lo que hago es insertar una fila y en ella coloco los títulos y ya posteriormente sobre una tabla dinámica entro a trabajar los datos al interior para verificar si la información que voy a validar y a analizar está correcta. Si tengo alguna diferencia, pues ya trabajaría en ella. Como tal, este es un ejemplo práctico de una interfaz en Excel. Este tipo de interfaz es una interfaz en TXT. Como les mencionaba también hace un rato, las interfaces en este tipo de formato tienen dos condiciones especiales. Una, que cuando él encuentra que no tiene caracteres para colocar, debe realizar algún tipo de relleno. Si ustedes observan, este fue un relleno. Acá rellenó los espacios en blanco con ceros. Lo habitual es que cuando el tipo de columna sea de tipo numérico, él siempre debe rellenar los espacios y en este caso los rellena con ceros. En algunos otros casos, por ejemplo, los que son de tipo alfanumérico, el relleno sí no se aplica, sino se dejan los espacios en blanco, pero se deben respetar el límite de caracteres que necesitaba esa columna. Nunca se suprimen. Si él encuentra que no hay información, no debe contraerse la interfaz porque se distorsionaría, sino se respetan los datos para que la información que yo esté incluyendo corresponda a la estructura que necesita la interfaz contable. En este tipo de interfaz no van títulos. Si ustedes ven, y es la segunda característica, arranca siempre desde el detalle. La siguiente interfaz que vamos a verificar corresponde a un tipo de formato CBS. Se asimila a la que vimos hace un momento en TXT en cuanto a que es en un bloc de notas, podría hacerlo, pero su principal diferencia es que acá la separación la observamos mediante el punto y la coma. Acá sí se puede acortar el documento en la medida en la que no encuentra los caracteres que necesita. Puede que cada columna o una columna en particular requiera un número de caracteres, pero si allí no los encuentra, como es en el caso de estas posiciones, lo que hace es que parte una columna con otra mediante la separación del punto y coma. Por ello se distorsiona y la interfaz sí no es igual en todas sus columnas, porque puede que en algunas celdas haya más o menos datos. Él corta y suprime hasta donde encuentra la información y por ello se causa esta diferencia. Otra característica es que este tipo de interfaz tampoco cuenta con un encabezado, quiere decir que tampoco suministra información a su inicio. Como tal se sube la interfaz completa como la observan y de esta manera se realiza el cargue. Por último, vamos a hablar de las recomendaciones. Es importante tener en cuenta estos tips.
Estos nos van a permitir que cuando finalicemos nuestro proceso tengamos la tranquilidad de que terminó a satisfacción y que las interfaces quedaron perfectamente cargadas y vamos a poder iniciar un nuevo mes. ¿Qué tips son importantes? Se recomienda que si se crean, sea de la aplicación de nómina o de la aplicación contable, ítems como cuentas contables, terceros, centros de costo, que ambos queden con la misma codificación en ambas aplicaciones. Es importante en el mes hacer un recorrido si esto se hizo y antes de proceder al cargue validar esta información para que al haber el match entre los dos pasen los datos y no vayamos a tener inconvenientes de error que no genere el cargue adecuado. También es importante, un punto, las fechas de generación. Vimos hace un momento en la parte práctica que estas fechas de generación corresponden a cuando se creó la interfaz contable de nómina en cualquiera de sus procesos, pero no necesariamente fue la misma fecha en la que la cargué en la aplicación contable. Si las fechas no son iguales, quiere decir que la interfaz se generó de nómina hace unos días y yo la estoy cargando hasta ahora hoy en contabilidad, puede que no la acepte la aplicación contable y deba ser o nuevamente creada o modificada la fecha. También que se solicita o se recomienda que cuando yo vaya a realizar algún cambio a la interfaz definitiva que ya esté a punto de cargar, no trabaje sobre esta interfaz. Haga siempre una copia o un borrador sobre el que verifique, mire, observe que los datos que yo estoy realizándole algún cambio ya cumplan con la necesidad para ahí sí interactuar con la interfaz con la que voy a enviar a contabilidad. También se recomienda que las interfaces siempre lleven un orden. Como les mencioné al principio de la presentación, depende con contabilidad conocer si las interfaces se requiere que sean entregadas por cada proceso o a final de mes. Independiente, se recomienda llevar un archivo en Excel en el que yo lleve un barrido de datos o un checklist en el que determine si ya entregué la interfaz de nómina, la de seguridad social, la de provisiones, la de parafiscales y que no me quede pendiente ninguna. Y por último, estar alerta a todo aviso que pueda generar la aplicación contable cuando finalice el mes, cuando yo cierre o cuando cargue las interfaces, que si se llegara a generar alguna información, el contador la informe. Para ello, el contador debe también suministrar un resumen de cómo quedó el trámite contable y yo con él, el cual podría contener información por terceros o por centros de costos, cotejar con mi información en nómina y tener la tranquilidad de que los datos son iguales. Bueno amigos, gracias y por favor suscríbanse a nuestro canal. Dentro de poco les estaremos enviando nuevos videos muy interesantes y activen la campanita para que sepan cuándo les va a llegar. Feliz día.